Una serie de críticas por parte de la prensa. Eso es lo que se ha llevado al candidato presidencial Eduardo Artés por sus dichos al interior del último debate presidencial que hay antes de las elecciones, que son este domingo y que evidentemente no va a pasar a segunda vuelta. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Que siempre anda luchando entre el 1 y el 0% de apoyo. Pero en medio de esas declaraciones, él empezó a justificar justificando que todo esto se da dentro de un contexto, palabras que ellos han criticado mucho, los de su sector, cuando lo dicen personas del sector opositor para hablarlo de Pinochet. Curioso cómo cambian los estándares, pero justificando el asesinato del senador Jaime Guzmán, como también las acciones de el comandante Ramiro, que estaba vinculado tanto al asesinato de Guzmán y que también está vinculado a lo que fue el secuestro de y Christian Edwards, que fue muy brutal y que por sus palabras ha generado mucho rechazo al interior de la prensa, y que lo comparan con que si no pueden tener con qué cara, que no lo critiquen a él por justificar estos actos y tengan la cara de criticar a aquellos que justifican todo lo que ocurrió el 73 y posteriormente. O sea, no hay mucha consistencia si dice está bien cuando lo hacemos nosotros y mal cuando lo hacen los otros. Usted ha defendido el indulto a Mauricio Hernández Norambuena. ¿Usted valida el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards? Aquí no se trata de validar o no validar. Aquí lo que se trata que hemos tenido una transición a la democracia que nunca ha terminado. Y eso se dio en un momento muy cruel, que se estaban incluso todavía persiguiendo a una serie de organizaciones que venían de la lucha antifascista. ¿Qué responsabilidad tendría Christian Edwards en lo que acaba de escribir? ¿Cómo? ¿Qué responsabilidad tendría Christian Edwards en lo que acaba de escribir para haber sido secuestrado? Yo no sé qué responsabilidad, analízalo tú, de qué manera. No, le pregunto a usted. ¿De qué manera? Usted es el que plantea el indulto. Y toda su organización fue culpable del golpe de Estado. La plata que recibió de la CIA está desclasificado, no lo digo yo. Por lo tanto, y eso significó muertes. Está validando, por lo tanto, el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio. No estoy diciendo una cosa por la otra, pero te estoy dando el contexto. Si tú no ves el contexto, yo no te puedo contestar en blanco y negro. Dígame, pero explíqueme cómo se justifica entonces, en ese contexto, que hayan secuestrado al hijo del dueño del diario El Mercurio. Pero te lo acabo de decir, que se da en un contexto determinado, que veníamos saliendo de una dictadura, que el dictador salió de la moneda y se fue al Parlamento. ¿Y el asesinato de un senador de la República? Nada. ¿Y el asesinato de un senador de la República, Jaime Guzmán, en democracia? A ver, la idea de Jaime Guzmán permitió que se asesinara una gran cantidad de personas. No estoy diciendo que era el camino, ni estoy avalando, pero estoy claramente diciendo un contexto. Si no se ve el contexto, esto de blanco y negro no sirve. A mí me parece que era interesante hacer esa pregunta, te voy a decir por qué. Mi reflexión de por qué la pregunta directa que me tocaba abordarte, pues le podría preguntar por algunas otras cosas, como pretende, digamos, renacionalizar el cobre y el litio. Y dije, ¿para qué? Sí, bueno. Pero es que tanto le preguntaron a los candidatos Kast y sobre todo Kaiser respecto a los precios de Punta Peuco y todo, que uno también siempre siento que tiene que equilibrar un poco esta balanza respecto a si vamos a instalar de vuelta o está instalado de vuelta, porque a veces no son los periodistas, son los mismos candidatos, las discusiones de lo que pasó hace 50 años. Y estamos emplazando a Kaiser para que diga por qué quiere indultar, digamos, a Krasnov y todo eso. Digo, bueno, miremos para el otro lado también. Así como a Janet Jara se le emplaza respecto de su historial o de la historia de su partido, el comunista. Bueno, veamos si Eduardo usted está dispuesto a condenar el secuestro de Christian Edwards o el asesinato de Jaime Guzmán. Y cuando alguien dice que el contexto es que nos fuimos a la B, o sea, cuando alguien cree que un secuestro es justificable o explicable según el contexto, te lo dice todo. Te lo dice todo. Te lo dice absolutamente todo. O sea, después de eso, no nos quejemos cuando hay otro candidato que plantea indultar a Krasnov. O sea, cuando hay alguien que está dispuesto a justificar, porque Eduardo Artés lo que hizo fue justificar el secuestro de Christian Edwards. O sea, no... O sea, a mí me pasó que yo me fui a mi casa y en mi cabeza era, no puedo creer que todavía haya gente que crea que una cuestión como esta se puede justificar. O sea, generaciones nuevas, generaciones que no sé, pues, yo hago clases en la universidad, abro que tienen 20 años, que yo les tengo que explicar lo que fue el secuestro de Christian Edwards. Que deben haber visto el debate y deben haber dicho qué le pasa a este weón. Perdón que lo diga así, que alguien que todavía cree que se puede justificar un delito tan deleznable como ese. Ahora, me parece que uno tiene que equilibrar la balanza cuando los debates le están sistemáticamente preguntando a un candidato por algo. Bueno, miremos también hacia el otro lado, porque eso da cuenta de que en la historia hay partes irreconciliables. Lo llamativo es que tú decías justamente lo que te pasa a ti cuando conversas este tema con la gente joven. Muchos de los seguidores de Artés son gente muy joven. De hecho, ayer en el debate en TVN lo acompañaba en general
gente joven que lo aplaudía en cada uno pero eso es una retórica de esos bien, momentos. Es una retórica bien vacía, porque o sea, a cualquiera que le expliquen un poco lo que significó el secuestro de Christian Edwards, y cualquiera que lea ese Ciber Chile tiene la historia del secuestro de Christian Edwards escrita en 3 partes y está ahí disponible para quien quiera leerla, que es brutal. Cualquiera que en el fondo lea un poco sobre esa historia y tiene un mínimo de conciencia, da lo mismo lo que pensís políticamente, tú vas a decir esto no tiene ninguna posibilidad de ser justificado. Ahora, como lo podrán notar, hay molestia ahí, y el mismo Astorga que estuvo ahí en el debate e hizo la pregunta, y él lo dice como un tema de equivalencia, porque si tanto que le preguntan a los candidatos principalmente de derecha con el caso de Pinochet, está bueno preguntar también con cosas de Chile a los candidatos de la misma izquierda, ¿no? Y pasa que curiosamente a Jara eso no se lo preguntan demasiado, tampoco los candidatos frente amplistas, etcétera, porque ellos siempre han apoyado también a estas figuras y las han justificado. Y es bien curioso porque ese mensaje del supuesto no es que sea en un contexto, lo he escuchado antes, pero eso también lo hemos escuchado para cuando se habla, por ejemplo, del golpe de Estado de 1973, que se da en un contexto, y verdad, ambas situaciones se dan en un contexto, ahora que lo encuentre justificable o no es otra cosa. Y es bien raro porque yo recuerdo que por años se ha dicho que no podemos hablar de contexto, que es injustificable, que todo esto hecho, siempre se toma esa posición. Y bien curioso que ahora cuando es algo del otro lado, bueno, ahí sí, ahí se puede tomar posición así de decir que un contexto. En otro caso no. Hay un nivel de hipocresía enorme. Y lo curioso es que no haya tantas condenas con lo que dice Artés o incluso con que figuras así también sean a veces avaladas dentro de los sectores más cercanos al oficialismo, mientras que con lo otro sí. Muestra que al final, como tantas otras cosas, en realidad las críticas por regímenes dictatoriales o incluso por actos de violencia política son más bien no algo que se condene por muchos de manera transversal, sino que algo que termina ocurriendo y que es bastante común lamentablemente, es que empieza a hacerse una justificación o una condena del hecho solo dependiendo del sector en que está. Entonces, bueno, uno de derecha, no, lo que hicimos nosotros está siempre bien, lo que hace el otro está siempre mal. Y el otro, soy de izquierda, no, lo suyo usted es fascismo, inaceptable, no puede ser. Pero cuando los nuestros hacen violencia está justificado, hay que ver el contexto, está bien, etc. Y una posición que lamentablemente se toma así. Mucha gente es bien tribalista y eso de seguir muchas veces solo por principios algo es más raro. Yo diría que siempre son grupos minoritarios. Mucha gente simplemente cae en apoyar o lo que dice el candidato que me gusta lo apoyo todo, aunque antes no estuviera de acuerdo, o lo que justamente dice un sector solo porque es mi sector, mi tribu, lo voy a apoyar todo, y también los actos de violencia no los voy a criticar, solo cuando son de mi lado son buenos, cuando son del otro son malos. Es algo que se repite bastante. Y Artés, aunque genere ciertas risas porque es medio ridículo y es como escuchar a alguien de la década de los 60, los 70, es igual una persona sumamente agresiva, sumamente radical, y que menos mal no tiene demasiado apoyo porque es peligrosísimo. Ahora, lo preocupante con Artés no es tanto él que vaya a tener tanto efecto de por sí, sino que por un lado que haya crecido su apoyo especialmente en personas jóvenes de izquierda en las universidades, la mayoría de ellas estatales, que muestra que avalan ese tipo de pensamiento y esa violencia sistemática que quieren implementar y tomar el poder por la fuerza, como también que lamentablemente en momentos críticos se observa que gran parte de la izquierda piensa como Artés pero no lo dice. Y el mejor ejemplo fue lo que ocurrió el 18 de octubre, cuando intentaron, por ejemplo, derrocar a Piñera, lo querían destituir, justificaron la violencia que se daba, e incluso empezaron a tomar un discurso más revolucionario que era violento. Entonces se nota que mucho, incluso yo no tengo dudas que la misma Jara sea lo mismo, y su partido, el PC, Partido Comunista, igual que el Frente Amplio, gran parte de ellos, piensan así. Solo que no se atreven a decirlo porque no es popular hacerlo, pero no es lamentablemente la opinión de Artés algo tan insular como que no sea un pensamiento completamente retrógrado y alejado de los valores que tiene gran parte de los sectores colectivistas de Chile. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las críticas que se lanzaron en contra de Eduardo Artés? ¿Están justificadas o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.